Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, es un placer que nos acompañes a través de tu dispositivo móvil junto con tu familia, listos para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios poderoso. Así que este día es el día que hizo el Señor y nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Así que hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica de este día a través de nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos vamos a tomar un tiempo de alabanza, de exaltación, de reconocimiento a nuestro Padre Celestial por lo que Él es y lo que Él hará. Así que hermanos, bienvenidos sean. Hermanos y amigos, les invito a leer la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos para dar lectura al Salmo número 27. Salmo número 27. La palabra de nuestro Dios nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuantos se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que el Señor les bendiga. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi
gracia del Señor me hizo conocer. Ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé que si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años 1000 de estar allí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor.
Nuestro Dios, hablábamos al principio, que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios poderoso, un Dios que provee cada una de nuestras necesidades. Y en respuesta a esa bendición que recibimos cada día, nosotros debemos y tenemos que apoyar el engrandecimiento del reino, a apoyar a nuestra amada iglesia. Así que, hermanos, si en su corazón Dios ha puesto el ofrendar y el diezmar, a través de la pantalla vamos a ver las diferentes maneras en las que puede traer sus ofrendas y sus diezmos, ya sea por transferencia, por depósito o trayéndose sobre la iglesia. Siempre habrá alguien que pueda recibirle. Recuerde, hermanos, somos bendecidos para bendecir. Somos parte de esa extensión del reino, que nosotros también somos esas manos, somos esos pies para compartir de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Hermanos, no se pierda esta oportunidad de ser de bendición, de ser ese canal en el cual muchos más pueden llegar al Evangelio de Cristo. Qué excelente tiempo hemos tenido hasta este momento. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo en familia y juntos a través de sus dispositivos estar aquí con nosotros. Gracias por estar cada semana compartiendo. Gracias por estar cada semana en sus comentarios. Los leemos cada uno de ellos y nos gozamos el saber que podemos interactuar aún a través de la distancia con cada uno de ustedes. Gracias. Este es el momento en el que Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que si no ha tomado su Biblia, vaya por su Biblia y juntos vamos a recibir lo que la palabra de Dios tiene para usted y para mí a través de su siervo en esta tarde. Bienvenidos sean nuevamente. Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué gran bendición es estar con ustedes en esta plataforma. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios por sus grandes bendiciones. Reciban un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Cuautlancingo, Puebla. Esta tarde seguimos adelante con nuestro tema de Zacarías, el profeta Zacarías. En el 520 a.C. es uno de los profetas que ha regresado de la cautividad, nacido en estas partes de Babilonia, juntamente con el profeta Ageo. Ha llegado nuevamente con su abuelo, el profeta Idó, el sacerdote, es de una familia de sacerdotes. Y esta profecía de Zacarías tiene que ver con la detención de la obra. La obra de Dios se detiene. El propósito por el cual ellos están en Jerusalén es para reedificar la ciudad, reedificar el templo, continuar con los sacrificios. Dios tiene todavía el propósito de seguir trabajando con la nación de Israel para llevar a cabo sus propósitos. Y entre estas profecías, entre este mensaje que nos da Zacarías y la oposición que tiene el pueblo, Dios desarrolla una serie de visiones que le da a Zacarías para poder complementar o explicar qué es lo que Dios está por hacer, qué es lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer una vez que el templo esté edificado. Así que, bienvenidos, Dios les bendiga. Les invito, por favor, que tomen sus Biblias y abran conmigo en el capítulo 2 del libro de Zacarías. Capítulo 2 del libro de Zacarías, dice así la palabra del Señor. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos,
y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Amados, esta es una de los mensajes especiales maravillosos que Dios tiene para su pueblo. Han regresado los israelitas y por 20 años ya llegaron a la tierra, se han establecido, han estado construyendo sus ciudades. La oposición se ha hecho presente. Los samaritanos han querido incluirse en el plan de la reconstrucción del templo. Los judíos se negaron. Ha habido conspiración. Ha sido enviada una carta al rey de Persia. La obra se ha detenido, como nos dice Esdras en el capítulo 4. Esdras en el capítulo 4 nos dice que la obra se detuvo. Y Dios utiliza a estos sacerdotes para animar al pueblo, para mostrarles que Dios está con ellos y que ellos no deben de detenerse bajo ninguna circunstancia. En Esdras capítulo 4, permítanme leerles lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, que acabamos de leer, les acabo de mencionar. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Se envió una carta, nos dice este siguiente capítulo, y en este capítulo, ya terminando esta porción, dice que enviaron una carta, el rey contesta, y esto es lo que los samaritanos hicieron contra los judíos. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así que la obra se detiene por conspiración, por intrigas, por una carta que se envía al rey, y la obra cesa, termina. Y en Ageo nos damos cuenta cómo los judíos no aprovechan el tiempo, sino que los judíos empiezan a adornar sus casas, empiezan a dedicarse a sus labores. Eso no es malo. Claro, todos tenemos deberes, y los judíos vuelven a esta clase de deberes y se olvidan del llamado que Dios les ha hecho de reedificar el templo. Ya han pasado 20 años de esta oposición. Entonces el profeta Ageo escribe esto que encontramos en el capítulo 1 de Ageo, estas palabras que dice la palabra de Dios lo siguiente. Ageo, capítulo 1, dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco,
coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amados hermanos, Dios ve que sus propósitos no se están cumpliendo. Los judíos han tomado esta oposición como lo último de sus vidas. Han dejado de persistir en los caminos del Señor y en el propósito por el cual han sido traídos nuevamente a Jerusalén. Así que Dios utiliza al profeta Ageo para darles el mensaje de que deben de empezar, de que no es tiempo de artesonar casas, que no es tiempo de hacer algo que debemos de hacer normalmente, pero Dios está viendo su casa, porque Él dice aquí, como dice el profeta, para que ponga ahí su nombre. Así que la primera cosa que podemos notar en el caso de los judíos, de esta historia, de esta narrativa histórica, la reconstrucción del templo del Señor se ha detenido por la oposición, así que han permitido que la oposición y los pocos recursos que tienen para la construcción o reedificación del templo los detengan. Amados amigos, el pueblo se ha detenido. Históricamente el pueblo, Dios lo trajo, regresó para volver a reedificar el templo. El pueblo ha vuelto atrás. El pueblo es indiferente. Hay frialdad en los israelitas, un desánimo grande. Han pasado 20 años. Pero encontramos, amados, una exhortación que da el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué menciono a Ageo? Porque Esdras, Nehemías, es la historia del regreso del pueblo a la tierra. Y Ageo y Zacarías son los profetas que Dios utiliza para animar al pueblo, para que la obra de Dios no se detenga. Por esto es una historia que está empalmada entre sí. Y así que encontramos en Ageo capítulo 1, versículo 18, esta exhortación de parte de Dios para el pueblo. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Así que este es un imperativo, amados. Es un imperativo que Dios le ordena al pueblo que suba a los montes y que traiga madera y que reedifique. Dios, quien mirando las verdaderas necesidades del pueblo y llevando a cabo sus propósitos, el Señor ordena al pueblo por medio del profeta Ageo para decirles que trabajen, que hagan la obra del Señor. ¿Cómo el desánimo por las circunstancias, sabiendo nosotros la voluntad de Dios? El ánimo y el desánimo, no nos permite caminar, no nos permite avanzar. Las personas están tratando de sentir algo para poder hacer la obra de Dios, para poder hacer su voluntad. Algunas personas han estado diciendo frases como: es que no me nace, es que no lo siento. Pero si usted es un cristiano, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted tiene una afinidad con el Señor. Las Escrituras nos enseñan que los que hemos conocido al Señor ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y murió por nosotros. Así que somos libres en un sentido, pero nosotros somos siervos del Señor. Siervos para hacer la voluntad del Señor. Claro, aquí estamos hablando de la reconstrucción de un templo en el año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo, Dios le está mandando, le está exhortando, les anima: suban al monte, corten madera, reedifiquen la casa, voy a poner ahí mi voluntad, seré glorificado, ha dicho el Señor. Entonces, amados hermanos, Dios le da una visión al profeta Zacarías, como hemos leído. Una visión para poder explicarle lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, a fin de que el pueblo de Dios entienda qué es lo que Dios está haciendo. Y si no lo entienden, de todas maneras, Dios espera que lo hagan. Porque en el camino, en el proceso de hacerlo, se va a conocer la voluntad de Dios. No espere usted conocer todas las cosas para hacer la voluntad del Señor.
No espere entender todas las cosas para hacer la voluntad de Dios. No espere leer todas las escrituras o la escritura, ojalá y lo haga, para poder hacer la voluntad de Dios. Dios espera que le podamos y le escuchemos y obedezcamos lo que Él ha dicho. Dice la palabra de Dios que el profeta vio, alzó los ojos, porque es una visión, alzó los ojos y miró y vio que un hombre venía con un cordel en la mano y pregunta al profeta Zacarías, ¿a dónde vas? Y él dice, por lo que sabemos en el siguiente versículo, era un ángel y le dijo, voy a medir la ciudad, voy a saber cuánto es su anchura, cuánto es su longitud. Tiene un cordel en su mano. Este cordel es un instrumento en la construcción para medir las distancias, para hacer un cálculo, para empezar a trabajar. Y el profeta está viendo él y le han contestado, pero aparece mientras este ángel sale para medir la tierra, para esta tierra de Jerusalén, para la reconstrucción, sale otro ángel y le dice, mira, ve a este joven. Y este joven se refiere a Zacarías, que era un joven profeta del Señor. Zacarías era un joven profeta del Señor, que al mismo tiempo era sacerdote. En el capítulo 2, y dice la palabra del Señor, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres de ganado, y de ganado en medio de ella. Así que sale un segundo ángel, mientras el otro está yendo a medir la ciudad, sale otro ángel y le dice, mira, corre a este joven y dile a este joven que en esta ciudad no habrá muros, porque esta ciudad estará llena de hombres y de ganado. Ahora, pongamos a pensar un momento. Dios le está dando una visión a él y él va a dar un mensaje al pueblo, pero el mensaje es este, miren, dile al pueblo, que el pueblo, todo el pueblo sepa, los ancianos sepan, el gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, los ancianos, los jefes de casas paternas, escuchen bien esto, esta ciudad va a ser llena de ganados, llena de gentes, dice el Señor. Así que al momento de estar trabajando, esta noticia, esta visión, esta enseñanza que Dios está dando al profeta Zacarías, haría que los israelitas puedan ver su trabajo con unos ojos diferentes. Dios, quien está viendo el presente, ha visto el pasado, conoce el pasado, conoce el presente y sabe el futuro, le está diciendo, dile al joven, dile a Zacarías, que diga al pueblo que esta tierra, esta ciudad no tendrá muros por la gran abundancia de animales, de ganado y de hombres que habitarán en esta tierra. La palabra del Señor es muy, muy hermosa porque los profetas han hablado de este día, han hablado de esta profecía. Esta profecía no solamente tenía que ver con el hoy, con el ahora, sino que tenía que ver también con el futuro. Así que la palabra de Dios nos muestra por muchas partes que la tierra estaría llena de esta clase de bendición de Dios. Los escritores, los profetas, escribieron siempre, y Dios habló siempre de una manera abundante. Habló de lluvia abundante, habló de matriz que no aborta, habló de los animales que se procreaban, habló de campos llenos de fruto, de trigo, que la cebada alcanzará a la siguiente cosecha y habrá bastante fruto. Porque esta es la manera como los israelitas entendían la buena voluntad, la voluntad de Dios sobre ellos. Y era importante que ellos sepan que Dios iba a hacer algo con ellos. Dios iba a bendecir al pueblo con abundancia. Esto de medir el templo, esto de medir la ciudad, eso lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 11. Encontramos también en el capítulo 40 del libro de Ezequiel, cuando Dios habla de que se va a medir el templo, el altar y todas estas cosas. Y al final del capítulo del libro de Ezequiel, encontramos que Dios se termina ese templo y encontramos que Dios está viviendo en esa ciudad. Encontramos que Dios está ahí.
Ezequiel capítulo 40, el último versículo, dice la palabra de Dios, en derredor, perdón, 48, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Dios ahí. Dios ahí. También Apocalipsis capítulo 21 nos muestra que no habrá necesidad de sol ni de templo, porque Dios estará ahí. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que, amados, cuando estamos viendo la bendición de Dios que estará en Jerusalén, es porque Dios mismo va a estar en la ciudad, en esta ciudad de abundantes hombres y abundantes animales. Y por supuesto, esta profecía no era inmediata, esta era un cumplimiento pronto y un cumplimiento en el futuro. Así que estando en Zacarías capítulo 2, encontramos cómo Dios habla al pueblo. Dice el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro en derredor, muro de fuego, y para gloria estaré en medio de ella. Dios estará en la ciudad. Dios estará entre su pueblo. Cuando el tiempo llegue, amados amigos y hermanos, todos esos israelitas que han sido perseguidos, Dios los volverá a congregar en su propia nación, en su tierra, cumpliendo las promesas que Dios dijo a los patriarcas. Promesa que se fueron repitiendo en una promesa que se llamó después el pacto. Dios hizo un compromiso con el pueblo. Dios habló de bendiciones y maldiciones. Dios habló que cuando el pueblo se arrepentía, Dios los traería hasta el final de la tierra donde estuvieran. Los volvería a regresar a su tierra, porque esa tierra es de ellos y para siempre. Y cuando termina este plan de Dios, dice que volverán a reunirse ahí, volverán a hacerlo. Entonces, Dios estará en la ciudad. El Señor estará en medio de su pueblo. Y nos dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, que Dios será por muro de fuego alrededor de la ciudad, y para gloria estaré en medio de ella, dice la Biblia. Si bien Dios ha llegado en la persona del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, cuando años después del Evangelio, años después de la manifestación de Dios en la tierra, se han levantado grupos gnósticos que han hablado en contra del Evangelio, contra la persona de Cristo, haciéndose pasar como sinceros y verdaderos discípulos del Señor. El apóstol Juan, a través de todo este evangelio, demuestra que Jesús es Dios, que perdona pecados, que es eterno y que habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para los lectores, los oyentes del primer siglo, para los oyentes de Juan, tendrían que saber que este Dios que se hizo carne habitó entre nosotros como una introducción, como algo que será en el futuro, donde no habrá templo, y donde Él estará en medio de su pueblo, y donde miles, millones de personas estaremos adorando al Cordero, estaremos adorando a Dios por los siglos de los siglos. Y regresando a Zacarías capítulo 2, dice la Biblia, para aquellos hombres que todavía estaban en Babilonia, los exhorta con estas palabras, huyan de la tierra del norte, dice Jehová. Pues por los cuatro vientos de los cielos los esparcí, dice el Señor. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¡Qué exhortación tan maravillosa está haciendo Dios a través de Zacarías en esta visión que él tiene! Porque él está anunciando a los que todavía no han llegado a la tierra de Jerusalén para reedificar el templo.
Les está diciendo a ellos, escápense, huyan, vengan a Jerusalén, vengan aquí, huyan. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 18, 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios aquí destruye esa ciudad de Babilonia. Trae juicios y se anticipa el profeta ahí en la profecía de Apocalipsis para decirnos, ha caído la gran Babilonia. Y le dice a los que están ahí, salgan de ahí, huyan, para que las plagas no les alcancen. Amados, esta misma exhortación es la que el profeta Zacarías dijo a los israelitas que se estaban quedando ahí. Si Dios llamó a toda la nación para que regrese a Jerusalén, ¿por qué no regresó toda la nación? Es muy probable que muchos estaban tan cómodos en su ciudad. Es muy probable que ellos habían aprendido a hacer negocios, habían construido todos y sus corazones se quedaron ahí en Babilonia. Y cuando llegamos a esa porción de Apocalipsis, Dios dice, salgan de ahí, huyan de allá. Así que, aunque esta fue una situación histórica, espiritualmente Dios nos manda salir de la inmundicia, nos manda salir del engaño, nos manda salir de la superstición, nos manda salir en medio de las abominaciones de este mundo, hablando espiritualmente, porque el juicio se está aproximando para esta mujer, esta Babilonia, esta ciudad de Babilonia, y Dios manda que salgas de ahí. Así que leemos el versículo 8, dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Y es interesante saber, hermanos, cómo Israel es la niña de los ojos del Señor. Y él dice que el que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Esta nación de Israel ha sido amada por causa de los padres, del llamamiento, de la elección que Dios hizo en ellos. Su compromiso de Dios, su pacto es con ellos. Y todas esas naciones que los despojaron, todas esas naciones que fueron crueles contra él, naciones que abusaron de él, las exclamaciones que usted puede ver en los salmos, las oraciones que ellos hacían. Ellos dicen, algunos salmos dicen, vinieron las naciones, hicieron surcos sobre nuestras espaldas. Al no haber estado el Señor por nosotros, vivos nos habrían destruido, nos habían acabado. Es que no puede, dice el Señor, cuando en el capítulo 21, en el capítulo de Jueces, de Números, encontramos que Balaam es llamado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam recibe una visión y el Señor le dice, no puedes maldecir a aquel que el Señor bendijo, porque Israel es un pueblo bendito. No lo puedes maldecir. Así que Dios, hablando de estas naciones históricamente que hicieron contra esta nación crueldad, despojo, muerte, Dios hará contra ellos lo mismo que ellos hicieron con este pueblo. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él, dice Zacarías, a las naciones que os despojaron. Dios va a enviar al profeta Zacarías para anunciar a las naciones lo que Dios está por hacer, el juicio que viene sobre estas naciones. El profeta va a tener un trabajo de predicar y de anunciar a estas naciones el juicio del Señor. Y dice aquí la Biblia, porque dice Dios, el que os toca, el que les toca con violencia, el que ha tocado a mi pueblo con violencia,
toca la niña de mis ojos, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Cuando este juicio caiga sobre estas naciones, la mano de Dios está contra ellos, la mano del Señor está en contra de estas naciones. Estos pueblos serán juzgados, estos pueblos sufrirán el juicio del Señor. Y dice aquí, cuando todo esto ocurra, dice Zacarías, entonces sabrán que el Señor me ha enviado a ti, lo sabrán. Amados, las profecías bíblicas, la visión que recibe para animar al pueblo, Dios se vale de esto para anunciarles que lo que han sufrido de parte de otras naciones recibirá una justa retribución. La Biblia nos muestra en segunda Tesalonicenses capítulo 2, hablando de la retribución del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 2. Permítame leerles, por favor, el versículo 6. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solamente que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, amados hermanos, Dios trae retribución a las personas. Dios trae juicio al pueblo, a las personas, a los inicuos, a la gente que ha despreciado, personas que se han burlado del evangelio, así como esta nación de los caldeos, estos persas, estos griegos, estos babilónicos, todas esas naciones, estos sirios, estos asirios que han hecho de Israel, dice la palabra de Dios, estos filisteos, que Dios traerá sobre ellos una retribución debida a que se metieron, a que tocaron a la niña de sus ojos, a que tocaron al pueblo. Esta visión muestra y alienta al pueblo del juicio que se aproxima para todos estos pueblos. Versículo 10. Con estas noticias que Dios ha dado, con estas noticias que Dios ha dado, noticias que encontramos también en los profetas, hablando en una porción que dice el profeta Isaías, anuncia, diles, ha caído la gran Babilonia. Cuéntales esta gran noticia. Dile a tu pueblo, ha caído la gran Babilonia. Cuéntale, alégrate, hay una buena noticia, ha caído la gran Babilonia. Y con estas cosas que Dios está haciendo hoy día en el mundo entero, Dios está trayendo a muchas personas de otras nacionalidades. Pueblos enteros se están convirtiendo al Señor. Pero en ese tiempo, cuando el Señor venga, cuando el Señor esté en medio de su pueblo, cuando sea el muro por alrededor de fuego, cuando Él esté allí en medio de su pueblo, estas cosas ocurrirán. Bendiciones en lo que sabemos el reino milenial, el reino de Cristo, el reino que habla los últimos capítulos del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y se unirán muchas naciones, gentiles por supuesto, gentiles, naciones gentiles, como los mexicanos, como los franceses, como los griegos, como muchos que habrán alcanzado la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Esto ocurrirá en ese día. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.
Oh, vengo y vendré y estaré en medio de ti. Canta y alégrate, Sión. Oh Dios, cuánta alegría va a dar a su pueblo. Y cuánta alegría hay el día de hoy. Esta alegría se transforma en lo que la Biblia dice el gozo, la esperanza, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. El amor sincero, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Cuánto gozo hay en el pueblo de Dios hoy día. Pero ese día, sin embargo, será un día de gran alegría. Y dice aquí, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, vendré y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Oh Dios, queridos hermanos y amigos, Dios le da esta visión para que puedan percatarse de las grandes obras que Dios está haciendo y que culminará con la venida del Señor Jesucristo, quien habitará en esta ciudad, quien estará en esa ciudad, esta ciudad que no tendrá necesidad de muros, esta ciudad donde habrá una paz permanente. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. ¡Qué lindo! Gracias a Dios. Y me serán por pueblo. Estas naciones, dice, me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Me ha enviado. Amados hermanos, las bendiciones que Dios nos ha dado en Jesucristo son grandes. La Biblia habla de una herencia que Dios le ha dado a todo aquel que cree, a estar en su reino, a participar de ese reino de paz, de justicia y de santidad. Este reino dice que vendrán las naciones y Dios será el Dios de ellos, Dios de los israelitas y Dios de todos aquellos que han confiado en el Señor como su Señor y su Salvador, Jesucristo. Será su Dios y ellos serán su pueblo, un pueblo multicultural, un pueblo lleno de muchas culturas, con un solo Dios. Habitarán en esa ciudad y la persona más importante de esa ciudad es Dios, por supuesto. Es Dios. Si es verdad que nos describe Juan en Apocalipsis unas calles de oro, pero no es el oro en sí, es el Señor en medio de su pueblo. Es el Señor en medio de todos aquellos que le han conocido. Oh, qué maravilloso será ese día para toda esta comunidad cristiana que ha padecido, que ha sufrido, que está experimentando las atrocidades, las injusticias de este tiempo que nos ha tocado vivir. Pero qué gozo y alegría tendremos todos aquellos que estaremos en la presencia del Señor, todos aquellos hermanos y hermanas que han confiado en el Señor. Gozo indecible tendremos ahí como en el día de hoy. Sabrán que el Jehová me ha enviado. Sabrán que Dios envió a Zacarías, envió a Ageo, envió a Isaías. Sabrán que las profecías se cumplieron y sabrán que Dios los envió. Versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. Claro, porque en Judá está Jerusalén y en Jerusalén está el trono del gran rey. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra y escogerá aún a Jerusalén. Puede pensar, mientras ellos están viendo a los samaritanos oponerse, mientras han llenado el gobierno persa con intrigas, mientras ha cesado la obra, la han terminado ahí, ahora ellos están reanimándose, ellos están viendo, escuchando el mensaje y viendo su trabajo con nuevos ojos. Con nuevos ojos están viendo su trabajo. Dios estará en esta ciudad. Dios estará en este templo. Vayan y corten madera y reedifiquen. Versículo 13. Calle toda la carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado en su santa morada
Cállense los samaritanos, guarden silencio los samaritanos. Dios ha hablado, Dios está hablando, el Señor está hablando. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, por favor. Esdras capítulo 5, mire cómo las palabras fueron recibidas en las mentes y en los corazones de los ancianos. Capítulo 4, la obra se detiene, pero el tiempo ha pasado. Y entre un capítulo y otro capítulo el tiempo ha transcurrido. Capítulo 5, versículo 5 dice lo siguiente. Permítame leerle 3, 4 y 5. Dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Fíjese las preguntas y la forma como es amenazante estas palabras de estos hombres, de este gobernador que ha llegado para seguir intimidando al pueblo de Dios. Pero mire lo que Dios hace en el versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. La mano, los ojos de Dios, un lenguaje humano, de antropos, un antroformismo, explicando que Dios con sus ojos está su buena voluntad sobre aquellos ancianos que no cesaron de trabajar y de animar a otros para que la obra no se detenga. Los ojos de Dios estaban sobre ellos para bien. La buena voluntad de Dios estaba con ellos. Y aún así, a pesar de las amenazas, continuaron, siguieron, no se detuvieron. No se detuvieron. Los profetas han hablado de ese templo. Los profetas han exhortado al pueblo para que vean, para que obedezcan y no se detengan a pesar de las circunstancias. Les he mencionado, les he compartido que Ezequiel, terminando el último versículo de Ezequiel, él habla de la ciudad que se ha medido con cordel, las dimensiones, la puerta, el atrio, todo. Al final, el versículo dice que ese lugar, el nombre de aquella ciudad, de esa ciudad que está por construirse, por aquella ciudad que está por inaugurarse, aquella ciudad se llama Jehová Sama. Y se llama así porque Dios está allí. Dios estará allí. Apocalipsis 21, 23 dice la palabra de Dios lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora puede usted ver cómo Dios nos ayuda a mirar las cosas de una manera diferente. Amado amigo y hermano, le animo para que estos siguientes días no cesemos en la obra de Dios. Con esta visión que tiene y que recibe el profeta Zacarías y que la narra, la cuenta y la ha dejado aquí en esta porción bíblica para enseñarnos que Dios no quiere que su obra cese, aunque haya muchos obstáculos. Le animo para que usted y yo, con la palabra de Dios, no nos detengamos, crezcamos, conozcamos la palabra, compartamos a otros. Quizás Dios va a salvar a más de uno de los que estaremos predicándole. Que Dios les bendiga. Permítame terminar con una oración. Padre Celestial,
Te doy gracias por tu palabra y te alabo, Señor. Te alabo, Dios, por la manera como nos muestras lo que tú has dejado escrito por medio de Zacarías, cómo el pueblo y los ancianos se fortalecieron y la obra no cesó porque tú estabas con ellos. Por favor, haz que tu obra siga creciendo en este país, en esta ciudad, en este mundo. Por favor, Dios, utiliza a tus siervos, utiliza a tu pueblo para que tu voz sea escuchada y tu voluntad sea conocida. Oh Dios, usa a tu pueblo, Señor. Gracias por esos miles de siervos tuyos que están haciendo tu voluntad. Bendito sea Dios. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, por favor háganos en el chat. Estamos para servirles. Quisiéramos saber de dónde nos ve, de dónde nos escucha. Quisiéramos orar por usted. Si hubiera alguna necesidad de salud, alguna necesidad, podemos orar juntos por ello. Que Dios les bendiga. Pastor Héctor Cocón. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias por estar hasta el final de este programa, que se hizo especialmente para cada uno de ustedes. Gracias por tomarse este tiempo y compartir mensajes que leemos en cada momento. Gracias porque nos anima a seguir trabajando y nos anima a seguir haciendo un trabajo de excelencia. Como cada semana, les recordamos que por favor ayúdenos a compartir a través de sus muros de Facebook, a través de YouTube, a través de Telegram, a través de WhatsApp, este mensaje. Si fue de bendición para usted, que sea de bendición para más gente. Estamos para servirles. También les recordamos que si tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, nos lo haga saber a través de nuestro buzón de Facebook. Con gusto le atenderemos. Estaremos ahí para acompañarle, para orar con usted. También, si tiene usted alguna necesidad de consejería, de acompañamiento, en estos tiempos difíciles que es necesario ser acompañado, ser escuchado, estamos para servirle. No dude en contactarnos. Hay un equipo especializado que puede ayudarle a acompañar en cualquier proceso que usted necesite. Somos una iglesia, somos una comunidad, somos Montesión.